Ahí quedamos. La presentación, las distocias, como la mortalidad del feto, se producen con mucho más frecuencias en las presentaciones posteriores. De aquí que es importante conocer los factores que determinan la polaridad fetal. Cuando hablamos polaridad fetal, quiere decir de que el feto continuamente se encuentra en movimiento dentro de útero de la madre. ¿Ya? Y eso, digamos, se hace más, el movimiento se hace más rápido cuando está casi a término del parto, a término de la gestación e inicio del parto. Y resulta que muchas veces, excepcional, pero se da de que la polaridad del feto se presenta con la parte, digamos, posterior, con la parte de las piernas, con la parte de las nalgas, con la parte de la espalda, con la parte del vientre, y no con la parte de la cabeza y de los miembros anteriores extendidos. Entonces, a eso se debe muchas veces las distocias de la presentación, de la posición y de la actitud. ¿Ya? Por eso dice, de aquí que es importante conocer los factores que determinan la polaridad. Les vuelvo a decir que en un momento dado el feto está mirando hacia atrás, en otro momento dado está mirando hacia adelante, en otro momento dado está lateralmente, etcétera, pero la disposición normal del feto para un parto, la disposición del feto para un parto normal en el canal del parto es presentación anterior, posición dorsosacra y postura o actitud con la cabeza, con el cuello y los miembros extendidos. Todo lo contrario es distosia. En los primeros meses de gestación no hay una polaridad evidente. En el tercer mes existe un número igual de presentaciones, tanto posteriores como anteriores. La posición. La posición normal del feto es el de dorso sacro. Dorso sobre la gran curvatura uterina, de tal forma que al final de la gestación el feto se encuentra en la misma posición. No obstante, el bovino se encuentra al final de la gestación en posición dorsal, manteniendo esta posición durante el parto. Dorso sacro. La postura o actitud. En relación a la postura o actitud fetal, el feto bovino durante los últimos meses de gestación se encuentra normalmente en presentación anterior, posición dorsal y con las articulaciones y extremidades flexionadas. Distocias en la presentación anterior por actitudes anormales de la cabeza y de los miembros torácicos. Posturas o actitudes anormales en presentaciones anterior en el ganado vacuno. Después de la distosia por excesivo tamaño fetal en los rumiantes, le siguen en frecuencia las distocias originadas por posturas o actitudes anormales del feto. Grábenselo, jóvenes. Ya, primero tenemos la distosia por excesivo tamaño y segundo por actitudes, por posturas y actitudes anormales del feto, tales como la flexión del carpo, desviación lateral de la cabeza, las posturas o actitudes. No, apto. Quítale. O actitudes anormales son las siguientes. Flexión del carpo. Puede estar afectada una o las dos extremidades anteriores. En los casos unilaterales, el carpo flexionado se encajará en la cintura pélvica, en tanto que el otro miembro seguramente estará visible en la vulva. Existen dos tipos. Actitud simple de carpo en flexión, carpos doblados, situados en la cavidad abdominal. Actitud encajada del carpo en flexión, carpos doblados situados en la cavidad pelviana. Aquí tenemos nosotros un técnico que está tratando de realizar la corrección de la distosia fetal por presentación anterior normal. Esta es una presentación normal de la cara, de la cabeza, y postura o actitud de flexión del carpo. Del miembro anterior izquierdo en la región del abdomen. Ahí lo tienen.
¿ya? Distocia fetal en presentación normal y actitud o postura con flexión del carpo, ya del miembro anterior izquierdo en la región abdominal. Aquí está el técnico buscando la forma de corregir. Para poder corregir tiene que empujar al feto más adentro para que le dé espacio. Y luego ya agarrar esta parte de las pezuñas, porque esta parte de las pezuñas pueden producir desgarro de la pared del útero y bueno, y complicarse ya el parto. Entonces, aquí está buscando la forma de corregir esa situación. Entonces, esta es una forma de distocia por flexión del carpo unilateral. Extensión incompleta de los codos. Estos casos se diagnostican por inspección de las pezuñas del feto, las cuales se encuentran al mismo nivel que el hocico en vez de situarse delante de él. La cabeza es propulsada y cada miembro se somete a tracción, o sea, jalarlo para que salga el feto, en dirección oblicua hacia arriba, con el fin de hacer pasar el olecranon por el estrecho pélvico. Actitud de encuentro y codo de flexión 1 o 2 miembros incompletos. Aquí vemos ya de que el técnico está empujando al feto hacia adentro para que ya le dé espacio. Fíjese, aquí ya tiene un espacio más para poder corregir esta distocia. ¿Ya? Esta distocia tiene que corregirla poniendo este miembro en extensión en la región del canal del parto. Posturas de hombros flexionados, 1 o 2 miembros dirigidos completamente hacia atrás. Esta distocia puede ser unilateral o bilateral. En los casos bilaterales el diagnóstico es evidente al observar que la cabeza ha salido parcial o totalmente, pero sin aparecer las extremidades. En los casos en que la cabeza se encuentra fuera de la vulva e hinchada con el ternero muerto, procederemos a la decapitación fuera de la vulva. Con este fin se aplica 2 ganchos de Crane a las órbitas oculares y se ejerce tracción hasta lograr que la cabeza esté completamente en el exterior, fuera del animal. Actitud. Aquí tenemos nuevamente la forma de corrección. Ya, sigamos. Extremidades sobre la nuca. Esta postura comprende el desplazamiento hacia arriba de uno o ambos miembros anteriores que se sitúan encima de la cabeza del feto. La consecuencia es un encajamiento del feto con gran peligro de desgarro del techo vaginal por los cascos del potro. Esto se da en el equino. Una vez reconocida la extremidad, se procede a la propulsión. Propulsión significa empujar al feto hacia adentro. Se procede a la propulsión vigorosa del morro, del hocico, hacia atrás y arriba, mientras las extremidades, por medio de tracciones y propulsión, se coloca en su lugar apropiado. La otra extremidad se manipula gradualmente hasta que finalmente la cabeza quede situada encima de las extremidades anteriores. Ya ustedes los han visto. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un miembro ubicado, un miembro anterior ubicado sobre la nuca o sobre la cabeza del animal. Entonces, si se lo jala ya sea del hocico o de este miembro, estas pezuñas pueden producir desgarro dorsal de la vagina. Entonces, esto es actitud de los miembros. Distocia por postura o actitud de los miembros anteriores sobre la nuca. Ese es el nombre completo. Actitudes o anomalías de la cabeza. Todas estas actitudes o posturas defectuosas de la cabeza del feto presentan obstáculos en el parto. Cabeza en flexión lateral constituye la forma más frecuente de actitudes defectuosas. Generalmente se presentan las flexiones a la izquierda con más frecuencia a la derecha. Cabeza en flexión hacia el externo. No se presenta tan frecuente en la vaca ni en la yegua como la actitud de flexión lateral. Presenta diferentes grados de desviación, presentación de vértice, presentación de nuca. Cabeza doblada sobre el dorso. Se encuentra más raras veces en los animales domésticos que la flexión hacia el esternón. Las circunstancias anatómicas de este hecho son muy desfavorables
para la flexión dorsal, por la estructura de la región cervical. El raquis y en último lugar, por el peso de la cabeza. Actitudes anormales de la cabeza. Aquí tenemos actitud de cabeza en flexión hacia el esternón. La cabeza del feto está inclinada hacia abajo, ventralmente, jóvenes. Los miembros anteriores están normalmente extendidos. El problema es esta situación. ¿Ya? Postura o distocia fetal por postura, así debe corregir, así deben responder. Si les pongo yo estos dibujos, ¿ya? Ustedes tienen que poner distocia fetal por actitud o postura de cabeza de flexión hacia el esternón. Yo voy a sacar unas fotografías, 5 fotografías, y les voy a poner en el examen. Y ustedes tienen que poner el nombre de la distocia. De esta manera. ¿Y por qué se mueve? Distocia fetal con cabeza flexionada sobre el dorso. Aquí lo tenemos. También nosotros, fíjense, este es el espacio. Este es el espacio por donde tiene que salir el feto. Es bastante estrecho. Están los miembros anteriores extendidos normalmente, pero la cabeza está dirigida hacia atrás. Entonces llevamos distocia fetal por actitud de cabeza doblada o inclinada sobre el dorso o hacia atrás. Deviación lateral de la cabeza. La deviación lateral de la cabeza constituye una de las distocias más frecuentes en rumiantes. Cuando se tratan precozmente al comienzo de la segunda fase del parto, puede ratificarse fácilmente por manipulación vaginal. Se introduce la mano lubricada y una vez que cesa el esfuerzo de expulsión que se provoca, se propulsa el feto ejerciendo presión sobre la base del cuello. Rápidamente se lleva la mano sobre el hocico del ternero, sujetándolo firmemente y mediante un movimiento en círculo. Se lo desplazan sus fosas nasales hasta que estén centradas en el canal del parto. En los casos en que se ha retrasado en exceso la aplicación del tratamiento de la desviación de la cabeza con el feto muerto y en ocasiones con curvatura rígida congénita del cuello llamado tortícolis. No, el dibujo. Aquí vemos, jóvenes, ya una forma. Ahí. Aquí vemos un feto, una distocia fetal con cabeza y cuello doblado lateralmente. ¿Qué se está haciendo aquí, jóvenes? Este es el técnico, este es el fetótomo, y esta es la sierra obstétrica. Si tenemos suerte, nos consiguen fetos a término o completos, vamos a hacer esta fetotomía. Entonces, cuando se inicia la fetotomía, cuando el feto está muerto, ¿cuándo se debe realizar la fetotomía? Cuando el feto está muerto. Entonces, se coloca la sierra obstétrica en la unión del cuello con el tórax y se hace el corte y aquí se coloca un gancho de Cray articulado para poder jalarlo, ¿ya? O también es bastante difícil porque todavía tiene que cortarlo y aquí ponerle un gancho para que no caiga a la cavidad abdominal. Un gancho de puntas agudas o articulado y acá tiene que salir una cuerda o una cadena, cosa que cuando se haga el corte, ya este cuello y cabeza no caiga a la cavidad abdominal, porque es bastante dificultoso sacar ya de la cavidad abdominal. El brazo de uno no alcanza, jóvenes. Entonces, a este lado de aquí del cuello se coloca un gancho de puntas agudas atado con su cuerda, lazo o cadena obstétrica. Aquí entonces, como no hay solución para este problema y el animal está muerto,
Entonces le están aplicando posiblemente la distocia fetal parcial. ¿Qué significa esto? Que solamente la región del cuerpo del animal que está obstaculizando el parto va a ser sacado y el resto se lo saca por tracción forzada. Se le coloca aquí unas cuerdas y se lo jala al animal. Posturas o actitudes anormales en presentación posterior. Corregir posturas o actitudes anormales en las extremidades posteriores es más difícil que las anteriores. Ya, escúchenlo, corregir posturas o actitudes anormales en las extremidades posteriores es más difícil que las anteriores, especialmente en las yeguas. Las anomalías que ahora consideraremos hacen referencia a la falta de extensión de las articulaciones del corvejón y de la cadera, que se puede presentar en una o ambas extremidades posteriores. Dada la falta de espacio en la zona anterior de la pelvis, es difícil proceder a la extensión de las extremidades cuando se presenta flexionada. El tratamiento se basa en 3 puntos esenciales. Primero, aplicar una anestesia epidural para desensibilizar al animal y poder realizar las manipulaciones que se debe efectuar a nivel del interior de la vagina. 2, la aplicación de lubricantes. Como ya se ha roto la bolsa de agua, entonces el feto como la mucosa de la vagina está seca, tienen que colocársele un lubricante que sea reemplazante del líquido amniótico. 3, la propulsión. Hay que empujar al feto hacia la cavidad abdominal, previamente atando, digamos, los miembros o dependiendo estamos hablando de posterior. Entonces, los miembros posteriores hay que atarlos para que no caiga completamente la cavidad abdominal. Corvejones flexionados. Esta distosia generalmente es bilateral. Los corvejones se palpan juntos por delante del borde pélvico o bien pueden encontrarse encajados y en el canal obstétrico. Aquí tenemos, este es el miembro posterior, ¿ya? Y aquí lo tenemos que la presentación es posterior. Hay un miembro posterior en una posición para poder salir. Si estuvieran los dos, podíamos sacarlo, pero no hay más que un miembro. El otro está flexionado en la cavidad abdominal y todavía tiene que atravesar la región pélvica. Entonces, aquí lo que está haciendo el técnico es la propulsión, la técnica de propulsión, empujar al feto hacia la cavidad abdominal para que haya un espacio y él pueda realizar la manipulación. ¿Qué manipulación? Corregir esta flexión y colocar este miembro posterior en el canal del parto normal para poder sacarlo con los miembros posteriores hacia afuera por la operación obstétrica de tracción forzada o extracción forzada. La yegua. Los métodos utilizados son los descritos para la vaca, pero debido a que los miembros del potro son más largos, estamos hablando de las patas más largos, presenta mayor dificultad, de modo que es frecuente tener que recurrir a la embriotomía o fetotomía. Póngale fetotomía. A la fetotomía. Si el potro está vivo y han fracasado las manipulaciones de rectificación previas, se aconseja derribar la yegua del cuito dorsal, colocarlo con el tercio posterior elevado mediante tablones o paja. Y nuevamente forzarse en la extensión de la extremidad, o sea, buscar la forma de corregir la extremidad. Aquí tenemos un caso que es distinto. Estamos hablando aquí de una presentación ventral, distocia fetal por presentación ventral, ¿ya? Transversal,
Ventrotransverso se dice normalmente, y con los miembros anteriores y posteriores ya metido en canal del parto. O sea, difícil es sacarlo. Está difícil es transformar esta distosia en una disposición fetal normal para el parto. Le vuelvo a repetir, distosia fetal por presentación ventral, ventrotransverso, o por distosia fetal por presentación ventro, está dirigido hacia el canal del parto y está atravesado, ya, con los miembros anteriores y posteriores ya ubicados en el interior del canal del parto. Flexión de la articulación de la cadera. Ganado vacuno. Cuando ambas extremidades se encuentran extendidas hacia adelante, lo que es más frecuente que la retención unilateral, la distosia se denomina como presentación glútea o presentación de anca o de nalga. Es una de las distosias más difíciles, especialmente en aquellos casos en que se ha retrasado mucho tiempo. Más difícil de corregir. Más difícil de corregir, especialmente en aquellos casos en que se ha retrasado mucho el tratamiento. Generalmente, al realizar el examen vaginal, reconocemos la presencia de la cola del ternero, pero no los miembros, ni principalmente solamente la cola, pero no los miembros. Acá tenemos distosia fetal por presentación posterior, ¿ya? Con un miembro posterior dentro de la cavidad abdominal. Entonces, si jalamos nosotros este miembro posterior, no va a salir porque el otro miembro está dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué se tiene que hacer? Empujar por el método de propulsión el feto hacia más adentro, previamente poner un gancho articulado bien agudo con su cuerda hacia afuera para que no se nos escape todo esto hacia adentro. Y buscar la forma de la corrección de este miembro posterior. Y aquí otra distosia. La posición está lateral. Fíjense, la cabeza del feto está mirando a esta pared. O sea, distosia fetal para presentación posterior de un miembro flexionado ventralmente y posición lateral. El obstetra introduce su mano entre las extremidades posteriores hasta agarrar uno de los corvejones. Entonces procede a la propulsión simultáneamente. Presiona hacia abajo, de modo que obtenga un giro de 90 grados. Si falla este método, se utilizará la horquilla de torsión. Ya lo vimos nosotros cuando presentamos material obstétrico. Un método alternativo es colocar una barra entre las extremidades posteriores atada por medio de una cuerda obstétrica sobre la cual se aplica una fuerza de torsión. Existe el grave riesgo de que las extremidades posteriores del potro, en presentación posterior y posición ventral, causen desgarros en la vagina o en el recto. En estos casos deberá proceder a una intervención cesárea y posteriormente reparar la fístula rectovaginal. Aquí tenemos nosotros una presentación con posición lateral. Distosia fetal por posición lateral del feto. Esto aquí debería estar acá arriba. Presentación dorso vertical oblicua o yegua. En yegua, dorso vertical oblicua, también le llamamos en perro sentado. Según sea la cabeza o glúteo, lo que está más proximal, estrecho, anterior a la pelvis materna y convertir primero la anomalía en una presentación longitudinal ventral. Aquí tenemos ya distosia fetal por presentación dorso transverso.
El dorso del feto está dirigido hasta el canal del parto y está atravesado. Acá tenemos otra distosia fetal por posición, por presentación dorso transverso. Acá es dorso transverso, pero los miembros anteriores y posteriores están también flexionados en el interior del útero. Y acá están, es la distosia fetal, dorso transverso, con los miembros anteriores cruzados dentro del útero. Presentación ventrovertical oblicuo yegua o vaca, posición de perro sentado. Si bien esta alteración es más frecuente que la anterior, aún es excepcional, solo en raras ocasiones tiene lugar en la yegua. No obstante, cuando se presenta su diagnóstico, no ofrece dificultades. Cuando el veterinario es requerido para el parto, para un parto equino, y encuentra asomada en la vulva la cabeza, las extremidades anteriores sobre cuyas partes han ejercido tracción, personas no calificadas sin haber obtenido ningún resultado, el caso probablemente se trate de una posición de perro sentado, toda vez que el exceso de tamaño fetal es poco frecuente en yeguas. Bien. A ver, perro sentado. Bueno, tengo otra fotografía. Le voy a mostrar ya otras posiciones anormales. Acá tenemos presentación, distosia fetal, presentación posterior de miembros posteriores extendidos hacia la vulva. Acá tenemos distosia fetal de presentación posterior, presentación y postura posterior de los miembros posteriores y posición ventral. Distosia independiente de las presentaciones. Distosia debida a fetos gemelos. Bien, aquí vamos a quedar, jóvenes. No, pónganle amarillo. Aquí vamos a quedar, vamos a pasar la lista, pero preferible es, como hay estudiantes que están dando examen, según dicen ustedes, entonces obviaremos la lista, o pasamos de una vez, pasamos a la lista. No se olviden, jóvenes, hay dos grupos de estudiantes que le he hecho una observación. Una observación es que del primer informe, un CD no lo pude abrir. Así que no lo pude calificar. Los demás tienen 25 puntos cada uno. El segundo CD, hay un CD que no tiene audio y las figuras están distorsionadas. Eso, si no lo presentan hoy día en secretaría, los dos grupos, digamos, si no presentan hoy día en secretaría, bueno, le voy a poner 0. Los demás estudiantes tienen 25, más 25 anterior ya tienen los 2.5, más los 2.5 anteriores ya tienen 5% en sus trabajos encargados. Así que les ruego a los que les he hecho la observación, ¿ya?, que hoy día presenten en secretaría de la facultad, 1, el CD que no pude abrir, y 2, el CD que estaba sin audio y estaba con figuras distorsionadas. Por favor, mi interés es que todos tengan el 5% porque fueron a la práctica.